Bienvenidos a otra edición de Domingos con Duni, un espacio donde puedo contestar vuestras preguntas, podemos tener una conversación mejor en este tipo de vídeos. Si sois nuevos por aquí, hago este tipo de vídeos una vez al mes y me podéis dejar las preguntas, ya sea aquí en los comentarios, en Instagram, por email. Vamos ya al grano con la primera pregunta que dice: con los actuales ajustes del gobierno en inmigración, ¿quedan posibilidades de que los españoles emigremos a Canadá? La pregunta dice españoles, pero yo creo que es aplicable a toda persona que quiera venir a Canadá. Quizás primero voy a hacer una pequeña aclaración cuáles son los ajustes del gobierno muy a grandes rasgos. Pues hay varias. Primera de ellas que dijeron es que en el país solo va a haber un máximo de 5% de trabajadores temporales y en los próximos años también se van a reducir bastante el número de personas que se vuelvan residentes permanentes en el país. Todo esto además añadido a la reducción en permisos de estudios que ya se había anunciado anteriormente este verano. Teniendo en cuenta todos estos cambios, pues obviamente la situación va a ser más difícil que lo que era hasta ahora y lo que era hace unos años, lo que va a significar que, desde mi punto de vista, aconsejaría 100% consultar a un abogado, a un consultor de inmigración, ya que al final ellos son profesionales, les vais a poder contar vuestra situación personal, cuáles son vuestros estudios, o si queréis estudiar en Canadá, cuáles son vuestros objetivos, si quieres ir simplemente a trabajar unos años, a quedarte a largo plazo. En base a vuestra situación personal, al final os van a poder informar muchísimo mejor de cuáles son todas las opciones de inmigración que hay en el país y vais a poder escoger al final la que mejor se ajuste a lo que estáis buscando. Sin duda, tener un plan así con alguien profesional te va a quitar muchísimos dolores de cabeza, porque ya una vez que estés en el país, vas a poder venir mejor preparado, y mejor preparado puede ser que hayas ahorrado un poquito de más por si algo va mal, es decir, si de casual vuelven a cambiar las normas de inmigración, que es una situación bastante probable, pues te podrías escoger un plan B de forma más fácil y al final, si vienes al país y ya tienes un plan definido de inmigración, vas a disfrutar mucho más de tu estancia en Canadá, porque vas a saber mejor cuáles son los pasos que tienes que dar para alcanzar tu objetivo y además pues siempre vas a tener a tu consultor o abogado inmigratorio que te va a poder ir dirigiendo. Entonces, contestando a la pregunta, sí quedan posibilidades, pero siento que hay que mirárselo bastante mejor y tener un plan robusto para que luego no vengas al país, te encuentres con sorpresas y pues quizás al final veas que es imposible emigrar y tengas que volver de vuelta a tu país o irte a otro país. La siguiente pregunta: consejos para hacer un currículum resumen si no tengo experiencia en Canadá. Y según esta pregunta puede que estés en distintas situaciones. Uno, puede que no tengas experiencia en Canadá, pero que no tengas experiencia tampoco en tu país. Si este es tu caso, que no tienes experiencia laboral en ningún lado, lo más probable y lo más conveniente, yo te aconsejaría que hicieses un currículum funcional o que se basa en tus habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente durante la carrera hayas hecho algún proyecto, estoy segura que ha habido proyecto, quizás has tenido que hacer un proyecto de fin de carrera, una tesis. Durante todo ese proyecto, que es bastante extendido en el tiempo, habrás adquirido unas habilidades o habrás puesto unas habilidades que sean relevantes para el puesto o los puestos a los que quieres aplicar. Entonces, en ese sentido, en vez de empezar listando cuáles han sido tus estudios, podrías empezar primero haciendo una breve introducción de ti, cuáles son tus objetivos, y después incluyendo un párrafo 2 acerca de estas habilidades. Si yo tuviese que hacer este ejercicio, primero miraría cuál es el trabajo al que estoy aplicando, escogería 2 o 3 habilidades que creo que son las más importantes para ese trabajo, las incluiría en mi currículum y pensaría en esos proyectos que he hecho en mi carrera, quizás han sido voluntariados, en los que he podido aplicar y desarrollar esas habilidades. Y después de eso, pues obviamente enumerarías cuáles son tus estudios y otras skills e idiomas que tengas. Dependiendo de cuál sea tu industria, por ejemplo, si eres programador, has tenido seguramente proyectos prácticos donde has tenido que desarrollar alguna aplicación, alguna página web o lo que sea. En vez de poner habilidades, podrías poner proyectos relevantes para el puesto en el que estás solicitando. Si es obviamente un puesto creativo, podrías añadir tu portfolio, o si quieres podrías ser aún más creativo en tu aplicación y crear algo específico para el puesto al que estás aplicando. Y la otra situación sería si tienes experiencia fuera de Canadá pero no tienes experiencia en Canadá, haría una mezcla.
como he dicho antes, un párrafo con proyectos o habilidades que tengan relación con el trabajo en el que quieras aplicar, y después ya incluiría la experiencia profesional que tienes en tu país de origen. En el caso en el que tengas experiencia en tu país de origen, algo bastante relevante y algo que veo que mucha gente hace es describir el puesto antes que indicar cuál ha sido los logros y cómo has influenciado tú mientras has estado trabajando en esa empresa. Entonces, por ejemplo, en vez de poner fui project manager, he llevado tantos proyectos, bla, bla, no, indícame cuál ha sido tu impacto en esa empresa. Siguiendo con el ejemplo de project manager, si por ejemplo se te ocurrió mejorar cierto proceso y con ese cierto proceso yo que sé qué equipo fue más eficiente, menciónalo. Ten en cuenta además también que últimamente muchas empresas utilizan un sistema de reclutamiento que se llama ATS, que básicamente evalúa tu currículum según las palabras clave que tengas en tu currículum en comparación con el puesto al que estás solicitando. Entonces, una vez que redactes tu currículum, hay muchas páginas online que puedes subir tu currículum, puedes subir la descripción del puesto al que estás aplicando y te hace una comparativa según este sistema ATS y te dice qué tan optimizado está tu currículum. Ese es otro tip bastante importante. Y luego, obviamente, si estás en el país, estás mandando currículums y ves que todavía no consigues nada, métete a voluntariados, métete a eventos de networking, porque al final, si estás en el país, deduzco que ya tienes un permiso de trabajo, hacer un voluntariado es lo más cercano a un ámbito de trabajo laboral. Al final, cuando haces el voluntariado, vas a tener relación con otras personas, vas a tener que trabajar en equipo, vas a probablemente conocer gente que ya lleva en el país bastante tiempo y al final ya vas haciendo conexiones y quizás puedes hasta conseguir una carta de recomendación de alguno de ellos si es que alguna empresa, algún trabajo en el que estás solicitando te exige tener cierta carta de recomendación de alguien canadiense. Siguiente preguntita. ¿Cómo puedo buscar prácticas universitarias en Canadá desde una universidad española? Y de nuevo la pregunta dice una universidad española, pero podría ser una universidad en México, Colombia, en Brasil, Argentina o donde sea. Siento que es difícil, pero no imposible. La primera sería que estarías estudiando tú mismo en una universidad en España o donde sea tu país de origen y que esa universidad ya tenga relaciones establecidas con universidades en Canadá y se centren o tengan un programa que proporcione esas prácticas internacionales en Canadá. Eso sería lo más idílico. Sé que en España hay varias, juraría que la Carlos III, la Universidad de Deusto en varias carreras, la Universidad de Navarra y la Autónoma de Barcelona, juraría, tienen ya estas relaciones internacionales con otras universidades de Canadá. Si ese no es tu caso, la siguiente mejor opción sería ver si tu universidad tiene un departamento de relaciones internacionales en tu uni. Normalmente las universidades, al menos las españolas, siempre hay un semestre o un año entero en el que te puedes ir a estudiar de Erasmus, en el extranjero, ya sea Europa o en otros destinos. Entonces quizás este departamento podría actuar como intermediario o ayudarte para comunicarte con universidades, en este caso en Canadá, que es en lo que estabas interesado. No sé si esta opción sería demasiado buena porque pues dependerá de qué tan bien es el personal de este departamento en tu universidad, pero hay una tercera opción y es que hay otras organizaciones como AIESEC o IAESTE, las voy a dejar por aquí arriba porque parecen un trabalengua, y estas son agencias de movilidad para estudiantes que se centran en estas oportunidades laborales en el extranjero y puede ser en todo el mundo. En la descripción dejo los links a estas páginas web. En AIESEC, por ejemplo, ofrecen oportunidades laborales en ciertas áreas, Business Engineering, IT, Marketing, alguna otra. Y sí que es verdad que había alguna oferta en Canadá, pero la mayoría eran en otros países, sobre todo en Latinoamérica y en Turquía, Irán y alguna otra. Obviamente no es gratis. Si haces todo el proceso y te seleccionan para alguna de estas ofertas, tendrías que pagar un fee, pero si de veras estás interesado en hacer prácticas internacionales, quizás esta es otra opción si tu universidad no lo ofrece. No directamente relacionado con la pregunta, pero podría ser una extensión. Si resulta que no puedes hacer prácticas internacionales mientras estás estudiando con tu carrera, tampoco es el fin del mundo. Puedes terminar tu carrera, que hay otras agencias de búsqueda de trabajo que te podrían mismamente
funcionar. Es decir, tú terminarías tu carrera, en el caso de ser España, es más fácil porque tienes la Working Holiday y la Young Professionals. Podrías contactar a estas agencias de trabajo y estas agencias de trabajo te ayudarían a posicionarte en cualquiera que sea el área que tú estás buscando. Quizás incluso hasta puede ser mejor porque literal vas a tiro fijo, vas con la Working Holiday Young Professionals, que es 1 año, tú le dices a la agencia, mira, estoy buscando trabajo de 1 año, ayúdame, y ya directamente vendrías de España a Canadá con el trabajo que has conseguido también gracias a esa agencia. Y la última preguntita de este vídeo, bastante interesante por cierto. La pensión que gane en Canadá es parecida a la que ganaría en España con el mismo salario. Y esto la verdad que es muy difícil saberlo porque ninguno de los dos países, tanto Canadá como España, tienen por ahí disponible una calculadora que a ti te permita más o menos saber cuánto sería la pensión de jubilación que te queda en cada uno de los países. Entonces, la mejor comparación que pude hacer es comparando si te quedas en España y trabajas casi que toda tu vida cobrando el salario mínimo y lo mismo en Canadá. ¿Cuál sería la pensión si estás en Canadá trabajando toda tu vida el salario mínimo? En España actualmente la pensión está en 783,20 euros. Eso es lo mínimo. Eso a día de hoy en dólares canadienses son 1.170 canadienses aproximadamente. Y en el caso de Canadá, lo curioso es que la jubilación tiene, por así decirlo, 2 componentes. Uno es lo que llaman el Old Age Security. La cantidad que tú ganes depende de los años que has residido en Canadá a partir de los 18 años. Si has residido 40 años en Canadá, obtendrías el máximo del Old Age Security, que son 615 dólares canadienses al mes. Y luego el otro componente es el CPP, el Canada Pension Plan, que lo mínimo dicen que aproximadamente está en 400 dólares canadienses. Entonces, si sumo 615 y 400 son 1.000 rozando, versus el mínimo en España 1.174. Entonces, si bien las pensiones son actualmente bastante parecidas, siento que el dinero te daría más en España versus Canadá. Pero obviamente de lo que pueda pasar a día de hoy a lo que pase cuando nosotros nos jubilemos, va a llover muchísimo, vete a saber cómo van a cambiar, porque estoy segura que van a cambiar las políticas de pensión tanto en España como en Canadá. Desde mi punto de vista, si tu situación te lo permite, sea donde sea que estés, siempre recomendaría pues ahorrarte un poquito para la pensión. No digo que te mates a ahorrar muchísimo, porque quién no te dice que el día de mañana nos morimos si no llegamos a la jubilación, pero nunca está de más para sobre todo contrarrestar quizás esos cambios que pueda haber en los planes de jubilación de cada país.